Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en la televisión de Ferrol, en El Toro por los Cuernos. Este mes de diciembre es el mes mágico, el mes más mágico de todo el año. Es el maravilloso mes de la Navidad. Todo cambia cuando en Belén Dios se hace niño. El Belén de la Navidad, o la Navidad en sí, aquí en Ferrol, siempre, en mis recuerdos, y en los recuerdos yo creo que de todos ustedes, se inició haciéndole una visita al Belén de Alfredo. Alfredo es, porque Alfredo está con nosotros, la magia de la Navidad. La Navidad en Ferrol, sin Alfredo y sin el Belén de Alfredo, no sería posible. Y aquí tengo la enorme suerte de contar pues con Ana Martín, la hija de Alfredo. La conocen todos ustedes. Ana es todo. Ana es licenciada en Geografía e Historia cuando se termina la licenciatura de Geografía e Historia. Ana es profesora. Ana es, ¿qué más es Ana? La hija orgullosa de su padre y poco más, ¿no? Muchísima. Ana es pedagoga también. No, soy profesora de primaria. Profesora de primaria. Y periodista. Periodista, sí. O sea, todo eso eres tú, querida Ana, muchas gracias. Estaba deseando que vinieras aquí con nosotros. Gracias, Pepa. A contarnos esta, porque me imagino que para ti son momentos fascinantes, pero también momentos de muchísima nostalgia. Para mí y para mi hermano, sí, porque los dos nos criamos siempre al amparo de nuestros padres, en la orden tercera. La Navidad para nosotros ha tenido siempre un sabor especial. Nunca hemos vivido una Navidad en casa, siempre la vivimos al pie del Belén, porque, bueno, pues el Belén que mi padre creó cuando era un niño y que seguimos manteniendo entre mi hermano y yo y muchos colaboradores, que gracias a Dios no faltan, requiere para su funcionamiento pues unas 6-7 personas. Fíjate. Y entonces toda la vida hemos estado allí función tras función. Es un pequeño teatrillo en el que cuando termina una función hay que preparar la siguiente, hay que colocar a la gente, bueno, pues para poder darle vida a esa representación tan mágica y tan nostálgica ahora para nosotros, ¿no? Será, claro, total, pero además tu padre es que está presente, bueno, en tu vida siempre, tu padre y tu madre, por todos supuesto. Los días. Pero mucho más ahí, porque lo estás viendo entre todas sus figuritas, entre toda su maravilla, entre toda esa obra maravillosa que él hizo. Y esa obra artística, y luego yo siempre hablo también de la otra obra, ¿no? De la obra humana, sí. Porque son tantas generaciones las que han pasado por el Belén, tantos niños que fueron movefiguras, que fueron pajes, que estuvieron allí al pie del cañón, a los que hay que agradecerles, tanto como a mi padre, la creación de esa obra, y que ahora vuelven, algunos hechos abuelos, porque ya hay pajes que tienen 80 años, date cuenta. Hombre, mi padre murió con 89, ahora ya tendría 94 o 95. Cuando mi padre empezó de niño, mi padre empezó haciendo un Belén muy sencillo, con 11 años, 10, 11 años, en el Belén en la capilla de la Orden Tercera, en la sacristía, que ya tenía movimiento de aquella, eran 2 tableritos con unas figuras hechas de cartón, que movían un bracito, y ya, bueno, pues los feligreses que acudían a la capilla, invitados por la que era ministra aquel entonces de la Orden Tercera, doña Concha Leste, decía, pasen a ver el Belén, y recogían unas propinitas que luego repartían, porque estamos hablando de los años de la posguerra, ¿no? De los años del hambre. Así. Empezó así, de una manera muy humilde. Sí, sí. Y algunos de aquellos que ya empezaban a ser paje, porque mi padre ya desde pequeño ya le puso aquella cosa de que aquello tenía que ser narrado, ¿no? Sí. Pues algunos de ellos, pues aún hace poquito me comentaban de nuevo por la calle, Alfredo Mella, el padre de Marcos Mella, de este chico cantante que tiene tanta popularidad aquí en Ferrol y tanto éxito musical. Pues Alfredo Mella, que también toda la vida se dedicó a la música, fue uno de los primeros pajes del Belén. Y tenemos una foto allí en la oficina de la sacristía de un niño con la cara pintada de negro, no sé de qué manera, porque aquella pintura no sé cómo la borraría, porque muy sanota no debía de ser, sentado encima del tablero de Belén, vestido de paje, y es Alfredo Mella, ¿no? Y Alfredo ya tiene más de 80 años. Así que sí que hay muchísimas generaciones que han pasado por allí, que ahora vuelven, que ahora recuerdan y que hacen que el Belén esté vivo generación tras generación. Porque tu padre desde niño está vinculado
a la Orden Tercera. Cuéntame cómo fue la historia de tu padre, ya de pequeñito. Bueno, de pequeñito mi padre nació en unas casas que estaban donde hoy está el Parador de Turismo, Sí. ¿no? Y había un pequeño patio por el cual él y otros socios que tenía él, así medio escrapulillas como él cuando era niño, traviesos, ¿no? Pues se colaban por las ventanas que dan al patio por el que se accede al Belén ahora, al interior de la sacristía, porque eran monaguillos, tenían que llegar a su hora y a veces no llegaban, y el militar que de aquella era el ministro de la Orden Tercera, don Aquiles Vial, el marido de esta señora que te digo, de doña Concha Leste, que fue como una segunda madre para mi padre, tenía muy mal genio, entonces le reñía, y entonces ellos evitaban que él le riñera colándose por allí, y toda la vida fue desde muy niño eso, pues monaguillo de la Orden Tercera. Luego mi padre quedó huérfano de padre a una temprana edad, ¿no? Mi abuelo, el barbero Tomás, tenía una barbería en las inmediaciones de Capitanía, en la propia casa en la que vivían, y claro, cuando llegaron los tiempos de la posguerra, el negocio no iba bien, porque la gente no tenía para comer, mucho menos para barbearse ni para cortar el pelo. Sí. Y entonces la cosa se fue poniendo bastante difícil y fueron enfermando en la familia mi padre, mi abuelo, un hermano de mi padre y su abuela, ¿no? Es decir, 4 miembros entraron en el Hospital de Caridad. Fíjate. Y de los 4 solo salió vivo mi padre. No me digas. Mi padre perdió un hermano, mi hijo se llama Tomás en recuerdo de mi abuelo y de ese hermano que mi padre recordaba con tanto cariño siempre y que murió siendo un niño. Entonces, claro, regresar a casa fue muy duro, después cuando ya estuvo medio recuperado del hambre, porque en principio yo no sé lo que tenía, yo estaba ingresado en el hospital, yo creo que me tenían allí por hambre, no lo recordaba del todo bien. Y cuando llegó a casa pues quedaba su madre y una hermana mayor, y entre los 3 pues tenían que buscar la manera un poco de sobrevivir, ¿no? Claro. Mi abueliña iba a limpiar al cuartel de instrucción, bueno, a donde buenamente podía. Mi tía, que era mayor que mi padre, pues tuvo la suerte de, pasados unos años, se empleó en la fábrica de lápices en Hispania. Y mi padre era un niño, pero de aquella ya los niños trabajaban. Entonces iba un poquito a la escuela de doña Ramonita, que la recordaba él con mucho cariño, una escuela de estas situadas en un primer piso, al que iban todos los niños del barrio. Y luego ya empezó de aprendiz en La viuda de Pedro Fernández. Lo llevó mi abuela vestido de blanco, con una ropa de domingo, y don Pedro, el dueño de la viuda, miró de arriba abajo y dijo: señora, ¿usted qué lo trae? ¿A hacer la primera comunión o a trabajar? ¿No? Y allí tenía recuerdos muy gratos. El sistema con el que hacemos el día y la noche en el Belén, que es un sistema antiquísimo, con unos rheostatos de agua, lo aprendió allí con don Pedro, con el dueño de la viuda de Pedro Fernández. Trabajó también de recadero en la Fundación Amboaje, luego tiene un recuerdo muy grato, ya siendo jovenzuelo, trabajando en la marisquería Venancio, en la calle San Francisco, ¿no? Y bueno, luego también trabajó en el puerto con Nicasio Pérez, y pasados los años pues aprobó una oposición para trabajar para la Armada, de personal civil al servicio de la Armada, con la suerte de que el destino que le tocó fue en la vicaría de la iglesia de San Francisco, que estaba pegadita a la Orden Tercera. De toda manera que toda su vida estuvo vinculado a ese barrio, siempre. Y todo lo que hizo siempre lo inició en ese barrio, ¿no? Cuando en los tiempos de la posguerra, siendo él muy joven, se quiere recobrar un poco la alegría a la ciudad de Ferrol y no había una cabalgata de Reyes, la inicia mi padre. Y la inicia mi padre sin tener un duro, ni una subvención, porque esto de las subvenciones es algo muy moderno, muy ahora, ¿no? Pero empezó a movilizar a la gente, y entonces ya era conocido por el Belén ya tenía cierta fama, entonces él, como dice él, yo siempre fui muy humilde, pero bastante osado. Él no le daba vergüenza ir a junto del capitán general a ver si le dejaba unos jeeps para poder hacer una cabalgata. De aquella además pues tenía más presencia el mundo militar en Ferrol, ¿no? Porque estaba también artillería, que tenía caballos. Entonces él iba llamando a todas las puertas y conseguía que todo el mundo le prestara cosas, ¿no? Y lo consiguió. Y lo conseguía, y los comerciantes se volcaban. Entonces, claro, digo que no costaba nada, que no le costaba nada al pueblo, pero luego había el interés de tantas personas. Es como una película de estas de Frank Capra, ¿no? Donde todo el mundo colabora y hace en realidad algo
que es más bonito todavía porque el interés que uno tiene en algo, en lo que ha puesto parte de su esfuerzo, de su interés, tiene otro sabor, ¿no? Claro, es que esa es la mayor de las riquezas, ríete de las subvenciones, claro. Es que eso es la riqueza. Y lo bonito, pues por ejemplo, de un pequeño comerciante, mi padre siempre recordaba mucho, le tenía un aprecio enorme a Diego, que era el pastelero de la calle de la Cárcel, de la pastelería La Crema. Sí, sí, esa pastelería, bueno, en aquellos momentos el muelle tenía mucha más vida porque se celebraba, bueno, estaba todavía el servicio militar obligatorio, ¿no? La presencia de la marinería, entonces esas calles de Ferrol Viejo tenían mucha vida, pero aún así, un pequeño comercio como el de Diego sufragaba de su bolsillo todos los caramelos de la cabalgata, él solo. Es fantástico. Entonces, esas personas, mi padre siempre decía, es que nunca se le puede reconocer a la gente todo lo que daba para que esa cabalgata saliera adelante, ¿no? Y eran unas cabalgatas que tenían una gran cantidad de séquito, no era solamente la carroza, sino que cada una de las carrozas llevaba alrededor pues varias decenas de chavales ataviados con trajes orientales o con el traje del tema de la carroza. Y carrozas además que muchas veces las hacía mi padre y tenían vida, ¿no? Pues una gaseosa de los 15 hermanos que iba echando la gaseosa por la boca, ¿no? Sí, es fascinante. Taca, el soldadito de taca, un tambor grande y encima del parche un chico vestido de soldadito que iba tocando el tambor, un cañón que lanzaba caramelos, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que siempre tenía él, una creatividad especial, las llevó a cabo pues durante más de 20 años, hasta que llegaron las subvenciones. Entonces ya no hacía él la cabalgata porque ya se la dieron a otros. Claro. Increíble. Eso fue siempre así. Siempre así. Siempre, o sea, estuvo totalmente comprometido con todo, ilusionado con todo. Siempre. Y despertando la ilusión en otros. Sí. Y siendo un poco el catalizador de toda esa maravilla que nos acabas de contar. Tenía un don de gentes, tenía un don para la juventud, un carisma, ¿no? Hay personas que nacen con un carisma y él lo tenía, siendo un hombre humilde, siendo un hombre... Recuerdo cuando la Junta de Cofradías de Semana Santa tuvo a bien bueno, pues nombrarlo hermano mayor honorario, darle la medalla de la Junta en San Julián, en un pregón, y él hizo el discurso más sencillo, dice, soy un hombre humilde, no tengo nada, no tengo ni estudios, pero tengo corazón. ¡Qué maravilla! Y además, qué vinculado a donde fue siempre su casa, que es la Orden Tercera, que es San Francisco. Y es que yo creo que por lo que tú me estás diciendo, es que era la esencia de lo que ha sido el alma franciscana, a la que él entregó su vida entera, porque él estuvo ahí siempre. Toda la vida. Entonces, y ahora el Belén, ahora por ejemplo este que tenemos, que vemos, el del estilo oriental, el que sale el paje, el de toda la vida, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se consigue él la parte de arriba, organizarlo ahí? Fíjate, ahí siempre tuvo mucha suerte, porque mi padre siempre estuvo vinculado a la Orden Tercera, pero ¿sabes? La Orden Tercera es una orden, ¿no? Es decir, somos seglares, igual que hay órdenes de frailes o órdenes de monjas. San Francisco creó 3 órdenes, la primera para los frailes, ya en la Edad Media, la segunda para las monjas, para las clarisas, las seguidoras de Santa Clara, la gran amiga de San Francisco, y luego tuvo a bien crear una tercera orden para aquellas familias, para aquellas personas que sin querer llevar la vida de un convento, sino teniendo su propia vida, quisieran seguir ese carisma franciscano, lo pudieran hacer, ¿no? Y así nace la Tercera Orden Franciscana, que está a punto de cumplir 800 años de la aprobación de su regla, ¿no? Que tenemos ahí varios aniversarios que vamos a celebrar. Bueno, pues esa Orden Tercera siempre formó parte de la vida de mi padre, de niño, con las cabalgatas, con todo lo que allí organizaba. Pero él no era terciario franciscano. No me digas. Él se hizo terciario franciscano cuando ya tenía más de 40 años y se acometía la obra del levantamiento del parador de turismo. Y quisieron tirar la Orden Tercera. Anda. Es que a finales de los 60, principios de los 70, en España, la idea de conservación del patrimonio no estaba muy en boga, ¿eh? No. Entonces iban a hacer un parador de turismo en Ferrol, parador de turismo, que esto es lo curioso, ¿no? Y entonces, claro, le iba a traer muchas cosas buenas a Ferrol, como sin duda le ha traído. Pero para hacerlo, querían un local más grande, compraron una serie de viviendas que estaban pegadas al antiguo convento de San Francisco, y lo que pretendían era ampliar el plano de ese parador tirando la Orden Tercera. Claro. O sea, un parador de turismo y tiras una iglesia del siglo XVIII, ¿no? Es como que... Es como que era una locura. Y además contaban en aquel momento con el apoyo de un fraile muy mediático, que
hace poco transmitía las procesiones de televisión, el padre Isorna, ¿no? que bueno, pues que estaba apoyando esa no sería obra. Franciscano. Era franciscano, era no franciscano. me Y lo que pasa que también, bueno, pues en aquel momento existía como una especie de engañifa, ¿no? Porque los frailes son nuestros asesores, pero no mandan en la orden tercera, los frailes mandan en la primera orden. Claro. Lógicamente nosotros somos seglares y tenemos que tener pues unos frailes, unos sacerdotes que desde el punto de vista religioso nos acompañen y nos ayuden en nuestra tarea. Pues él vino, se hizo una especie de junta que mi padre dijo, aquí hay que mover a todos los vecinos, cómo van a tirar la orden tercera, y entonces convocó a todo cuanto vecino podía haber con el sacerdote que en aquel momento estaba en la orden tercera, llenaron la iglesia con todos los vecinos y el padre Isorna se ponía a hablar allí en público diciendo que bueno, que no pasaba nada, que iban a tirar la iglesia, pero que iban a edificar otra en Canido y que les darían un altarcito para que se pudieran reunir allí los terciarios, ¿no? Y se armó la de San Quintín. Mi padre quiso tomar la palabra, el fraile le decía que quién era él para tomar la palabra, le llamó comunista, ¡comunista! No me digas. Pelado. Sí. Y entonces fue cuando mi padre tomó conciencia de que tenía que comprometerse más con la orden tercera, que tenía que tener alguna presencia que pudiese en avalar la orden. En la orden. Y entonces fue cuando se hizo terciario, que realmente su labor ya llevaba tiempo acometiéndola, aunque no fuera terciario de facto, pero se hizo terciario ya bastante mayor. Y luego, pues, a partir de aquel momento siempre ocupó algún cargo en la Junta de Gobierno, siempre. O sea que pues, estuvimos a un nada de quedarnos sin esa maravilla de iglesia. Sin la única iglesia del 18, a excepción de San Julián, las pequeñas iglesias sí. nacidas pues bien por órdenes, ¿no? La orden tercera o los servitas o incluso la cofradía de las Angustias, la única que conserva su retablo. El resto los han perdido, ¿no? Bueno, por esa lo de Dolores fue una tragedia completa. Sí. Y también las Angustias. También. Pero es que el retablo de la Orden Tercera es una joya. Es una alhaja, una joya, ¿verdad? Es una joya de un estilo artístico único, que es, bueno, único. Aquí en Ferrol hay mucho neoclasicismo, pero esto es todavía un barroco clasicista. Tiene un gran telón que ampara el retablo. Precioso. El retablo es ligeramente cóncavo, ¿no? Tiene el camarín de la Virgen, que es una preciosidad. Hace unos años conseguimos restaurarlo en una primera fase. Estamos ahorrando para una segunda fase, pero es muy costoso, es realmente muy costoso. Me imagino que sí. Y de momento, bueno, pues la iglesia la mantenemos muy bonita, es una de las pocas iglesias que está abierta todos los días de 10 a 2 y algunas tardes, las tardes de los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Teniendo en cuenta que no pertenecemos al obispado, que somos nosotros los únicos. ¿Vosotros sois autónomos? Efectivamente. La capilla logra mantenerse con las limosnas, con las moneditas que la gente echa en las velas y con el Belén. Eso es con lo que se mantiene la capilla. Me digas. Claro. Entonces, desde aquí vamos a animar a todo el mundo, porque yo lo que veo es que hay, además tenéis ahí unos santos de una devoción impresionante. Impresionante, porque y otros que estamos recuperando, que acabamos de sacar del coro, que estaban retirados desde hacía muchos años por su nivel de deterioro, a nuestros patrones, a San Luis, rey de Francia, y a Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel es una talla del 18, San Luis no está documentada, sospechamos que es del 19. Pero, bueno, pues vamos restaurando poquito a poco. El Cristo de la Luz lo hemos restaurado hace unos años. Este año se recuperó el Cristo de los Navegantes en el Socorro, que estaba totalmente carcomido, bueno, que salió publicado pues en la revista Ecce Homo, y nosotros también en la COPE lo hemos publicado. Pero es que el Cristo de la Luz estaba igual. Es que un día vimos un poquito de polilla, llamamos a los restauradores, y cuando se lo llevaron se mantenía por la pintura. Os estaba carcomido totalmente. Y tuvieron que restaurarlo, claro. Claro, y el coste... Y mucho, ¿verdad? Mucho dinero. Porque, claro, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el restaurar pues una mira, imagen? El Cristo de los Navegantes es mucho más grande. Este es de un porte más pequeño, pero la restauración, más volver a acomodarle el lugar donde se ampara, para bueno, que guardara las condiciones idóneas, que estuviese alejado de la humedad, pues las cosas entre una cosa y otra casi ascienden a 10.000 euros. Fíjate ¿no? tú, claro, fíjate tú. 10.000 euros. Velita. Claro, sale de el las día a día, limosnas. la gotera, todo lo que hay que arreglar en el día a día, o el mantenimiento. Si todos sabemos lo que vale mantener una casa, mantener un patrimonio del siglo XVIII. Y esto sale, me dices, los fuentes de ingresos son el Belén y las limosnas. Y las limosnas, nada más. Y vosotros, porque por ejemplo, os sois autónomos, la orden os ayuda algo. No, al contrario. ¿Os pide algo? Claro, claro. No, al pertenecer a una orden, nosotros estamos dentro de lo que se llama la provincia del norte, ¿no? Que más o menos acapara Galicia y parte de Castilla y
y León, ¿no? La sede principal de las órdenes terceras franciscanas está en Santiago. Tenemos una junta local, pero también tenemos una junta provincial. Nuestra provincia es esa y tenemos a nuestros jefes en Santiago. Pero luego también hay una junta nacional para todas las órdenes terceras de España y luego tenemos la internacional. Sí. Entonces, pues desde cada orden tercera tenemos que aportar al año una serie de cuotas para poder mantener todo ese organismo. Es así. Así que no la pagan aquí en Ferrol, los que somos terciarios no tenemos obligación de pagar esa cuota, sino que buscamos la manera de que cualquier persona que quiera formar parte de nuestra orden no le cueste nada, todo lo contrario, ¿no? Que lo que pueda es disfrutar de la fraternidad, de estar juntos como hermanos y no se trata de pedirle dinero a nadie. Entonces buscamos la manera y de momento lo vamos haciendo bueno, bien. pero es que ahí me decías San Luis Rey de Francia, San Expedito, que lo hemos restaurado, San Chiquirritiño, Expedito, pero San Expedito pero tiene 3.000 euriños. ¿Verdad? Claro, es que San Expedito quedó pero es precioso, un crack. Sí, San Expedito es un santo muy abegoso, muy querido, sí, es muy un querido. santo de los primeros cristianos, un soldado romano que luchó en Armenia, que no sabemos muy bien por qué apareció esa advocación en la orden tercera, pero lleva toda la vida en la orden tercera, y vienen los estudiantes porque es un abogado de los imposibles, ¿no? Claro, y en la época de exámenes vienen a poner allí sus velas, sus anotaciones, ¿no? Y luego tenéis la reliquia de San Francisco. Tenemos una pequeña reliquia de San Francisco muy curiosa que trajo un predicador en el siglo XIX. Es un relicario muy chiquitito, viene como un pequeño ostentorio y en su interior alberga un trocito del hábito de San Francisco. La veracidad o no, ya sabes que las reliquias son cuestión de fe. El que pueda creer en ellas o no, ¿no? Completamente. Pero es curioso porque hace unos años, celebrando, no me acuerdo muy bien qué aniversario de San Francisco en Asís, se hizo una exposición universal, fíjate tú en Italia, la cantidad de reliquias que pueden tener del santo de Asís, ¿no? Del pobrecillo de Asís, y nos la pidieron para exponerla en Asís. No me digas. Sí, no la dejamos. Dije, no, que no vuelve. No la dejamos, bueno, porque tenemos, ahí no es una cuestión nuestra, ¿no? Lo mismo que decíamos antes de las provincias franciscanas, bueno, pues en muchos sitios de España ha habido problemas con el patrimonio, hay muchas órdenes terceras que no tienen capilla propia, sino que están albergadas a veces dentro de una parroquia o que comparten patrimonio con las cofradías, y entonces ha habido muchos conflictos y ahora tenemos unas normas muy estrictas, todas las órdenes terceras, para cuidar el patrimonio, y el patrimonio no se puede mover, no se puede ceder, no se puede... Bien. Sí, para evitar problemas legales y problemas de todo tipo. Entonces, completamente. Y luego tenéis a una de mis santas favoritas, que es la santa que yo le llamo la santa del fuego, que es Santa María Magdalena. Santa María Magdalena no es nuestra, ¿eh? Es de las cofradías. Ah, ahora que era vuestra. No, porque siempre... Siempre está allí. Claro, ahora no, ahora casi ya lleva siempre. un tiempo que la tienen, lógicamente es de ellos, es propiedad de la cofradía. Es una obra preciosa de Guillermo Feal, que se encargó pues, en los primeros años de la creación de la cofradía, de las cofradías de la Soledad, las cofradías de la Orden Tercera, y se le encargó además el paso completo. Es un paso muy bonito, es un paso ovalado que sale, bueno, salía en procesión, ahora lleva unos años sin salir, el Viernes Santo, y aparece abrazada al madero. En la Orden Tercera la cruz que lucía cuando la teníamos allí era una cruz más pequeña, la procesional es una cruz de gran porte, y además muy curioso porque dentro del paso lleva un husillo, y para evitar tener que ir con los palos levantando los cables, ¿no? La Magdalena desde el interior le bajaban el husillo y la cruz iba bajando, haciendo a veces un poco de ruido, que había gente que no conocía la procesión, y decía, ¡ay, la cruz estás a mover! ¿No? ¡Milagro! Milagro, dices tú, bueno, no, un truco. Es una imagen muy bonita. Muy bonita. Además muy no está bonita. policromada, la hizo Guillermo Feal con una técnica de mezclar diferentes tipos de madera y tintarlas, las tintaba. Entonces el único color realmente que tiene el policromado es el de las carnes, la encarnación. El resto, las telas, todo estaba de esa manera. Técnica. Sí, una técnica de tintas. Bueno, y luego la gran señora de la casa, claro. Claro. Tenemos dos grandes señores. Tenemos a la Soledad, que está en el altar mayor, que es una imagen de una gran belleza, de una gran dulzura, es una imagen de vestir, de candelero, pero que en Semana Santa en la iglesia luce el jueves y el Viernes Santo unos ropajes de gala traídos de Filipinas,
por la familia Boado en el siglo XIX, ¿no? Que fueron siempre los camareros de la Virgen, sus grandes defensores, protectores, y lo siguen siendo, porque ahí está en la actualidad Umbelina y Caza Boado, sus hijas, su sobrina, son las que ahora mismo atienden a la Virgen durante todo el año y la tienen preciosa, ¿no? Contaba mi padre siempre que esto ya forma parte más de la leyenda que de la historia real, ¿no? Que ese rostro tan bonito que tiene la soledad, esa tristeza, pues que emanaba de la tristeza de la madre de una niña que su padre era escultor, porque es una talla anónima la soledad, y que habían visto morir a su hija. Y entonces el rostro de tristeza de esa madre quedó reflejado en la soledad. Sea verdad o sea leyenda, lo cierto es que sí que tiene una dulzura especial, ¿no? Especialísima, es especial, es una muy talla tierna, especial, muy tierna. especial. Pero bueno, la que realmente tiene mayor valor artístico es el Ecce Homo. El Ecce Homo es una obra de Florencio Gambino y tiene una historia bonita también, porque esa familia, los Gambino, proceden de Santiago de Compostela, proceden de Italia en un primer momento. Los Gambino habían llegado de Italia a levantar una fábrica de papel en Santiago de Compostela, y uno de aquellos descendientes de esa primera rama de los Gambino se convirtió en el gran José Gambino, que es el introductor del rococó en Galicia, y tiene obras muy significativas en Santiago de Compostela. Crea un taller de escultores, y en él se forma José Ferreiro, el introductor del neoclasicismo gallego. Y junto a José Ferreiro, porque José, su suegro, porque José Ferreiro se casa con una hija de Gambino, pues junto a José Ferreiro se van formando como escultores al menos 3 hijos de José: Plácido, Florencio y no me acuerdo y Tomás Gambino. Los 3, ante la falta de trabajo, en el siglo XVIII, ya en Santiago de Compostela, que hay una especie de pequeña crisis, se vienen a Ferrol a trabajar en los astilleros como escultores del rey, que es como consta en los contratos para trabajar en las obras del arsenal. Y en su tiempo libre, fuera de ese jornal del rey, atienden las peticiones de este Ferrol que están haciendo y que necesita para sus iglesias, ¿no?, pues imágenes que puedan engrandecer ese patrimonio y que puedan levantar la fe de los devotos. Y así es como le encargan a Florencio Gambino, cuñado de José Ferreiro, hijo del gran José Gambino, la elaboración de ese Ecce Homo, que nació como un Cristo con la cruz a cuestas, un nazareno con la cruz a cuestas, pero que, como les ocupaba gran parte del presbiterio, al poco, no me acuerdo si al año o al año siguiente de haber entregado la obra, le piden que la rectifique y que la convierta en un Ecce Homo, en un nazareno con las manos. Es maravilloso. Es maravilloso, es una obra crucial. La ha estudiado muy pormenorizadamente Pedro Javier González, este magnífico profesor que tenemos en Ferrol, y es que guarda los cánones más perfectos, la medida áurea, las divisiones perfectas que las esculturas tienen que estar de proporción, las tiene todas, ¿no? Es impresionante. Estamos ahorrando para restaurarlo también. También, pero porque hace falta. Claro, pero requiere, precisamente por el peso, la categoría que tiene esa obra, ¿no?, pues tiene que ser una restauración muy precisa. Está en un buen estado de conservación, que todos los años viene una restauradora que tenemos de mano para mirar cómo está. Lo que tiene es muy ennegrecida la pintura, tiene faltas de pintura en las piernas. El hecho de salir en procesión también, pues hace que... Sí, deteriora un poco. Claro, pero también forma parte de la tradición. Hoy en día las procesiones salen de la mano de las cofradías, que tienen su sede en la Orden Tercera, pero son entes totalmente independientes, ¿no? Pero el hecho de procesionar el Ecce Homo nace en el siglo XVIII dentro de la Orden Tercera. Es una de las obligaciones que tenían los terciarios franciscanos, ¿no?, celebrar la pasión de Cristo en la calle como una manera de evangelizar. Y entonces el Domingo de Ramos, además, que es una fecha curiosa para un nazareno, pero era el día en que se leía y se sigue leyendo toda la pasión. Claro. Y entonces se sacaba el Ecce Homo, se buscaba una plaza pública y un predicador franciscano explicaba la pasión de Cristo a todos los feligreses. Era la catequesis, una catequesis visual. Exactamente. Claro. Que por eso es tan importante la catequesis en la calle, y por eso es tan importante la Semana Santa, el seguir, que hubo una época, ¿verdad?, que se pretendió desacreditarlo todo, que fue una época esa, de que no sé, se cargaron retablos, esa especie de colectivo
coletazos de un bueno, una falsa concilio modernidad a Vaticano veces, II ¿no? que no Una al falsa final, de modernidad, a veces no saber apreciar el patrimonio, no saber a veces leer la documentación, porque a veces decían, es que esta iglesia cuando se construyó no tenía retablo. Claro, no tenía retablo porque no tenían dinero para él. claro. Pero es que si entonces llegamos a eso, la Catedral de Santiago la reducimos a escombros, porque inicialmente no había nada, ¿no? Efectivamente. Entonces, las iglesias van creciendo, se van enriqueciendo y muchas veces mezclando estilos, ¿no? Pues Claro. como suele suceder. Porque si no en Santiago nos quedábamos con la corticela y tan contentos. Y poco más. Esa era, y poco poco más, y poco más. claro. Mira, y en ese momento, entonces, ese boom del siglo XVIII en Ferrol es fundamental para toda su cuestión religiosa. Sí, para la cuestión religiosa es fundamental y además tiene, ahora que hablamos tanto, ¿no?, de que hay falta de sacerdotes, y es verdad, no tenemos que perder la esperanza de que la cosa va a ir mal, porque en el siglo XVIII han sido los seglares los que han levantado la mayor parte de las iglesias en Ferrol, órdenes de seglares. Los terciarios franciscanos, la de Dolores, la levantan la orden tercera servita de los siervos de María, que también era una orden seglar, ¿no? La Angustia, una cofradía, la cofradía de las Angustias, ¿no? Claro. Entonces, la única parroquia, digamos, que se levanta con fondos que en aquel momento eran públicos, pero bueno, la unión del Estado y de la Iglesia eran muy grandes en aquel momento, es la de San Julián. El resto de las que se levantan en el 18 lo hacen por iniciativas de seglares. Entonces los seglares podemos tener peso en la Iglesia y tenemos que tenerlo porque no hay sacerdotes. Entonces no hay que perder la esperanza. No hay que Cuando perderla. dicen, es que están los seminarios vacíos, Y no están. se preocupe, Dios Y proveerá. están, pero tenemos que colaborar todos para que la Iglesia siga viva. Claro. Mira, cuéntame una cosa, si es fundamental el 18 en Ferrol, lo que sí es fundamental para la historia de la humanidad y para, por supuesto, la historia de la Iglesia, que es la historia de la humanidad, es San Francisco. Hombre, yo creo que sí. San Francisco de Asís, 800 años va a ser el año que viene de que él hace su primer Belén viviente. Que inventa la idea del Belén, es él el que la Cuéntanos inventa. eso de San Francisco. Bueno, San Francisco, De yo no sé si le gusta. Mi padre siempre decía que San Francisco era tan humilde que no hacía milagros para que no le dieran muchos méritos, ¿no? Porque decía, yo le rezo mucho a San Francisco, pero no me hace mucho caso. Es que es tan humilde que no quiere hacer milagros. San Francisco era la humildad personificada, ¿no? Era un joven gamberro, un joven que llevó una juventud muy rebelde. Era hijo de un mercader de telas, que vivían bien, que tenían dinero. De hecho, no se llamaba Francisco. Francisco le viene porque muchos de los negocios del padre procedían de Francia, ¿no? y de ahí venía. Pero ya cuando empieza a hacerse un poco mayor, siente que la vida no le es grata, que no sabe muy bien qué aventuras tratar de vivir en su propio cuerpo para que le llene. Para que le llene, y entonces incluso llega a ir a la guerra pensando que la guerra era una aventura, allí enferma, conoce la muerte, conoce la desolación, ¿no? Y cuando regresa a Asís, después de todas esas aventuras, ¿no?, encuentra su lugar, ¿no? Y entonces es cuando siente la llamada de Dios. Hay una historia de San Francisco bastante graciosa. Él se va a las afueras de Asís, hay una iglesia allí medio derruida, y hay un gran crucifijo pintado, de estos góticos finales, del crucifijo de San Damián se le llama, que le habla a San Francisco y le dice: Francisco, vete y reconstruye mi iglesia. Y San Francisco, pobriño, inocente como es, mira la iglesia, ve que le falta el tejado, ve que le faltan las paredes, busca unos amigolos y reconstruye la iglesia. Sí. Y claro, Dios le vuelve a hablar y le dice: esta no, tonto, reconstruye la iglesia, la institución, ¿no?, que es la obra más grande que va a tener San Francisco, la de llevar el trabajo de la humildad, de estar más cerca de los más pobres, de los más necesitados, ¿no? De que a veces, como la iglesia está dirigida por hombres, ¿no?, pues nos hacemos una iglesia muy burocrática, muy encargada de otro tipo de oropeles o de otro tipo de presencias, ¿no?, como muy llamativas, pero poco cercanas a la realidad del hombre. Y San Francisco sí que se va a hacer muy real a ese hombre, ¿no? Y además en un momento en el que nacen dos órdenes mendicantes, los dominicos y los franciscanos, que no se llevaban muy bien. No se llevaban nada bien. No, bueno, tenían una cierta rivalidad. Los dominicos eran gente muy culta, muy preparada, y San Francisco no quería que sus frailes estudiaran. San Francisco quería que fuesen los más humildes entre los humildes, ¿no?, los más pobres entre los pobres, porque de esa manera podrían entender mejor la pobreza, a la hermana pobreza que le llamaba él. Entonces, en todo ese momento, cuando San Francisco busca maneras de acercarse al pueblo y de conseguir predicarles y enseñarles la importancia de Jesús y la humildad de Jesús, pues nace la primera representación del Belén.
y lo hace en una pequeña cueva a las afueras de Asís, donde con la ayuda de los propios vecinos hacen el primer Belén viviente de la historia. Allí hay un bebé, allí hay una mujer que hace de María, hay uno que hace de San José, hay una mula y un buey, y conocen la humildad del Hijo de Dios naciendo en un pesebre porque son capaces de verla. Es la didáctica de la época, ¿no? Enseñar a través de la imagen. Y no había televisión, no había internet, así que la imagen había que crearla, ¿no? Y San Francisco la crea de esa manera, haciendo nacer una tradición que pervive hasta nuestros días, ¿no? También con San Francisco y con los franciscanos nacen los Via Crucis, ¿eh? Son ellos los que, cuando tiempo más tarde les encargan proteger determinadas zonas de Tierra Santa y quieren enseñar al mundo lo que vivió Jesús en los últimos momentos de la Pasión, y entonces nacen esas 14 estaciones que van recorriendo los últimos pasajes de la vida de Cristo de la mano de los franciscanos también. Y ellos son los grandes predicadores, pero de otra manera que los dominicos, que también son otros grandes predicadores. Esa película maravillosa del Nombre de la Rosa, sí, en lo que están un poco está bueno, en un momento en el que la propia orden franciscana se tiene que hacer autocrítica porque no está siendo Francisco el inspirador de eso. Ahí sí, tienen eso... un momento, un problema. Bueno, también cuando había... empieza a conformarse la orden, él se va. Sí. Y porque también, bueno, ya cuando San Francisco muere, ya la orden ya estaba un poco disgregada, por eso decimos que la Iglesia, las instituciones, las órdenes, tienen a veces a personas con un carisma especial que dejan una honda huella, y luego tenemos al ser humano que es capaz de destruirlo todo, ¿no? En toda su todo, pues llegan las intensidad. avaricias, llegan los intereses por mandar, ¿no? Cuando San Francisco consigue tantos seguidores, pues al propio Francisco lo van dejando de lado, ¿no? Efectivamente. Y incluso está muriendo y ya están peleándose algunos frailes a ver qué van a hacer con su cuerpo, porque su cuerpo iba a traer dinero, ¿eh? Las reliquias, es decir, donde estuviera enterrado, donde dejara de estarlo. El ser humano en su verdad, en su dimensión tremenda. En la más triste dimensión del ser humano. La más triste que está ahí, porque todos somos capaces de hacer grandes cosas y capaces de ser lo más miserable del mundo. Pero Francisco eso lo ve de una manera tan dulce, tan tierna, tan maravillosa, tan en confianza en el amor de Dios, que es verdaderamente emocionante. Dicen que es el santo que más se pareció a Cristo, ¿no? Es más que santo, ¿no? Hay divisiones, ¿no? Tenemos a los beatos, a los santos y los serafines. Pues seráfico Francisco, el seráfico Francisco lo está en arriba. Primera división. Y ahora mismo, esta iglesia, ¿cómo la ves? Porque esta iglesia en este momento, el Papa adopta un nombre absolutamente especial. Sí, Francisco. Cuando al Papa Francisco sale elegido en el cónclave y escoge el nombre de Francisco, pues muchos pensábamos que lo cogía por San Francisco Javier, porque él era jesuita, ¿no? Pero cuando él aboga por la defensa de San Francisco de Asís, bueno, pues para los que somos franciscanos nos dio una gran alegría, y yo creo que va muy en la línea de los franciscanos, ¿no? Es muy partidario del pobrecillo de Asís. Muchas de las iniciativas de este Papa están muy vinculadas, ¿no? al acercamiento a los más pobres, a los más humildes, ¿no? Al acercamiento a la realidad de esa diferencia tan grande entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Que no deberíamos de tolerar. Bueno, el Papa pone su grano de arena, el Papa es la cabeza visible, pero la Iglesia es la asamblea de todos los fieles. Si no obedecemos, no hay nada que hacer. Claro, por mucha inspiración, como no nos llegue, como no, y sobre todo como no nos pongamos en marcha. Y realmente con ese sentido, ¿no? Ese sentido fraterno de estar cerca de los que más lo necesitan, que es lo realmente complicado. Vivimos en un mundo un poco individual, ¿no? que nos fijamos mucho en lo nuestro y que enseguida tememos la llegada de un inmigrante, o tememos cuando todos hemos sido inmigrantes, cuando todos hemos tenido que sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Y tememos a lo desconocido, tal vez porque realmente somos gente ya con mucha cultura, muy formada, pero con una formación muy teórica y muy poco práctica, ¿no? ¿Te parece, verdad? Yo creo que sí, ¿no? Se nos habla mucho de que tenemos una sociedad intercultural. Bueno, nos gusta mucho la interculturalidad si nos mezclamos un español con un noruego ricachón, que venga de una casa buena, ¿no? Pero si lo que viene, eso lo decía mucho el padre Agrelo, que es el franciscano que está destinado en la zona de Túnez y que ha hecho unas homilías hablando de la inmigración muy sentidas, ¿no? Porque dice, es que al que hay que dar la mano es al que lo necesita.
al que hay que dar la mano es el que huye de la miseria. Nadie cruza un desierto del Sáhara por placer o por aventura, no lo cruza. Que en el medio puede venir gente que por circunstancias o por maldad, porque no todo el mundo es bueno, delincan, pues efectivamente, pero las cárceles no están llenas de inmigrantes, ¿eh? Las cárceles están llenas de gente de todos los colores, es decir, que la delincuencia muchas veces está asociada a la pobreza. Sí. Y uno a veces se vuelve delincuente porque es pobre. Y esos son a veces atenuantes, ¿no? Los que sois de derecho lo sabéis, yo no tengo ni idea. Esos son atenuantes. Y dice, bueno, no es lo mismo el que roba por placer o por diversión que el que roba por necesidad. Los dos son delitos que tienen que ser castigados, pero a veces no se castigan de la misma manera, ¿no? Eso lo decía, la primera que pone las claves de todo eso es Concepción Arenal, la gran ferrolana. Concepción Arenal es la primera. Castiga el delito, compadécete del delincuente. Efectivamente, en un momento en que había también motivos suficientes como para justificar ciertas cosas tremendas. Y es la miseria, y es el miedo, y es el horror, y es la desesperanza, y son tantas cosas, ¿no, Ana? Mira, y lo mismo que para la historia, para la vida de la Iglesia, San Francisco es fundamental. Ahora, volviendo un poco a Ferrol, a nuestro terreno, para Ferrol es importantísimo el boom del 18, ¿verdad? Porque antes yo había oído que se hacía catequesis, incluso que había una... decían que gran iglesia, eso que tú sabes todo, bueno. En la plaza del muelle, enfrente de la... estaba el antiguo Arsenal, San Julián. Estaba el antiguo San Julián, el antiguo San ¿verdad? Julián, sí, se sabe poco de él. No aparece, se sabe mucho. Bueno, aparecen referencias bastantes en Montero Aróstegui, el gran historiador del siglo XIX ferrolano, ¿no? que recoge la documentación que él pudo manejar en aquella época, y se sabe que allí estaba San Julián. Algunas imágenes que hay en el San Julián actual proceden de ahí. Pero las obras del Arsenal y el crecimiento pues hace que esa iglesia quede obsoleta, que esté mal ubicada, y por eso se decide la construcción del nuevo San Julián, ¿no? Ya bajo unas trazas neoclásicas, etcétera. Sí. Entonces sí, ha habido, pues, también había una iglesia de San Amaro, en la plaza de San Amaro, ¿no? De la que se supone que pudo haber venido la iglesia de la imagen de las Angustias. Esas pequeñas iglesias, pues no sabemos hasta qué punto pudieron tener un gran valor artístico o no, porque formaban parte de un Ferrol medievalizante, chiquitito, con muy pocos vecinos, ¿no? El Ferrol viejo. ¿Cómo era ese Ferrol viejo? Porque tú, en tu faceta de historiadora, porque de historia tú lo sabes todo. Bueno, es mi hermano, realmente, el gran historiador. ¿Tu yo más divulgadora, ¿no? Yo me aprovecho de lo que él investiga y yo luego lo cuento. Y luego lo cuentas. ¿Qué era ese Ferrol pequeñito medieval? Pues no era nada. ¿Era tan insignificante como nos lo pintaron? O algunos dicen, no, es que era más de lo que nos pintaron. No, pero tampoco no tenemos que tener. Yo a veces claro. Hablo a mis alumnos y les cuento pues cómo los romanos, cuando crean el gran imperio, pues oye, contratan a un Virgilio para que se invente la Eneida, ¿no? Y que digan, bueno, sí, los romanos nacimos aquí en medio de Italia, pero no vamos a decir que somos hijos de cabreros, ¿eh? Nosotros venimos de Troya y somos descendientes de un héroe, ¿no? Bueno, pues esas cosas, ese interés que tienen todas las civilizaciones en todos los tiempos por buscar un pasado glorioso, no nos tiene que llevar a perder la cabeciña, ¿no? Ferrol, pobriños, nosotros, antes del siglo XVIII no éramos nada, pues una pequeña villa marinera, pequeña, insignificante. Bueno, Betanzos nos daba 1000 vueltas, porque Betanzos ya era una ciudad en la Edad Media, ¿no? Y nosotros no éramos nada, éramos una villa chiquitita, marinera, donde se pescaba sardina, donde nos costaba a veces hasta comprar la sal, y a donde, pues en la Edad Moderna, pues primero los Austrias, antes que los Borbones, deciden colocar aquí un apostadero de la Armada, donde pudieran venir los barcos de la Armada a descansar, a recalar, pero de aquella sin haber creado ninguna infraestructura. Entonces, en el tiempo de los Austrias, la llegada de la Marina no era nada positiva, ¿eh? Porque se tenían que alojar en las casas de los vecinos. ¿Verdad? Y, claro, y entonces... Es que eso hay que decirlo. Madre mía. Y nace San Felipe en ese momento. Y nace, sí, el primer fortín de San Felipe lleva ese nombre por Felipe II, sí, por el monarca Austria. Lo que pasa es que son todavía, digamos que unas pequeñas pinceladas, ¿no? Se ve que la ría no requiere gran cantidad de obra para poder tener una buena defensa, tenemos unas condiciones naturales estupendas, ¿no? Sí. Pero en aquel momento con los Austrias no era muy positiva la llegada de la Armada. Y con los Borbones ya sí. Y con los Andrade, cuando Andrade está señor de todas estas tierras y zonas e historias, y ese comercio que se tenía con los venecianos y con los genoveses, ¿pintábamos nosotros algo o nada? Bueno,
realmente ese comercio es muy limitado, ¿no? Y en esta zona, yo de Edad Media No, pero no poco por entiendo. aquí, No, ya en toda hacia en toda- Flandes. sí, Pero no. no teníamos, no éramos un puerto destacado para que tú puedas tener, una cosa es que digas, bueno, pues que en algún momento recaló aquí un barco, bueno, recalaría un barco de abrigo o algo por el estilo, pero no formábamos parte de esas rutas comerciales porque no teníamos nada que ofrecer. Nuestros vecinos se dedicaban al sector agropecuario y a la pesca, Claro. y a la pesca de la sardina en Flandes, la sardiniña no les Pues va a interesaba ser que mucho. no, por mucho que esté riquísima la parrochita, pero va a Efectivamente, ser que no era el déjanos tema. a la parrocheira para nuestro Para barrio de nosotros, Ferrolbello que nos y quedamos nada muy bien. más. Sí. Y entonces sería como una aldeíta de 200 aldea. personas, Hombre, 100 personas. el núcleo estaba abajo, en Curuxeiras, y la calle San Francisco, que subía desde ese lugar y que llevaba al convento, pues date cuenta que los conventos se construían a las afueras de la ciudad. Pero el convento se construye en ese momento. Se construye en la Edad Media bajo el patrocinio de los Andrade, porque los Andrade eran muy listos, y los Andrade sabían que donde habían franciscanos se daba de comer a los pobres. Y pobre que tiene el bandullo lleno, pobre que no se revoluciona. Entonces, la presencia de los franciscanos aquí, en Betanzos, financiada por los Andrade, tiene esa finalidad de ser la seguridad social de la época. Allí van los pobres a ser cuidados, a ser alimentados con la sopa boba, pero más eso que nada. Y ¿no? ese convento es la actual iglesia de San Francisco. No, el anterior. La anterior. También se va a remozar. Había un convento anterior de trazas medievales que en el siglo XVIII se convierte en la actual iglesia, y lo que son los jardines hoy en día de San Francisco tenían, pues hasta mediados del siglo XX todavía se conservaban parte de lo que era el antiguo monasterio, Sí. porque tenía el monasterio y la huerta de los frailes era toda esa y ya zona. estaba pero no estaba la Orden Tercera. No, la Orden Tercera se nace en el siglo XVIII. Nace en el siglo XVIII. Sí, Entonces eso sí. estábamos con el Ferrol Chiquirritín, que es, y la calle San Francisco, que sube hasta el convento. Hasta el convento de San Francisco. y a la que capilla de está San allí. Roque, que ya existía también. Ya existía. La capilla de San Roque, sí, y en su atrio se celebraba el concejo. Allí es donde se reunían las autoridades de ese Ferrol minúsculo para tomar sus decisiones. Bien. Entonces, el mito es el que pretenda decir, oye, mira, que no, que aquello era una... Que éramos la repera. Que no éramos la repera. No éramos la que no. repera, no. La repera sí, en el siglo En el siglo XVIII sí que nos convertimos Por en obra una y ciudad gracia única. de un rey. De dos, de Fernando VI y de Carlos III. Y de Carlos III. Sí. Y Lleva por- la fama Carlos III, pero Fernando VI hizo tuvo mucho mérito. Hizo mucho. Y Felipe V también algo hizo con Ensenada. Sí, claro, bueno, Felipe V ya bastante tiene con ganarse la corona en esa guerra de sucesión española, ¿no? Pero sí que cuando ya se firma el Tratado de Utrecht, ya se pone fin a esa lucha con toda la pérdida de nuestros territorios europeos, pues hay que tomar una decisión. Los territorios europeos los hemos ido perdiendo, pero nos quedan los territorios americanos, y entonces hay un giro en la política para tratar de defender esos territorios, y entonces aquí el norte de la península ibérica juega un papel fundamental. No nos llevábamos muy bien con los ingleses, y los ingleses bajaban con facilidad por el Atlántico, entonces había que tenerlos vigilados y había que buscar un asentamiento. Entonces Felipe V efectivamente empieza a buscar un lugar, y el primer lugar es La Graña, el primer lugar que deciden para esos asentamientos de unos primeros astilleros. Luego ya se les queda pequeño, no es fácil el acceso a La Graña, es una colina con demasiada caída, y entonces ya en los tiempos de Fernando VI, con el Marqués de la Ensenada, que tiene unas duras disputas con el Marqués de la Victoria. El Marqués de la Victoria no quiere a Ferrol como sede de la Armada, pero gana el Marqués de la Ensenada y se decide este emplazamiento, ¿no? Yo esto se lo enseño mucho a mis alumnos en el cole, Sí. porque me gusta mucho que aprendan la historia local. Aún hace poquito hemos tenido la suerte de participar en un programa muy chulo que ofrece el Concello, para dar a conocer nuestro patrimonio, que queremos que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero los ferrolanos lo desconocemos muchas veces. Y empezando por los niños, que tienen que Claro, ver eso. y todo les eso. gusta, y les gusta mucho, ¿no? Entonces con esta guía tan estupenda que tenemos en Ferrol, que hay muchos, pero Pilar es la mejor de las mejores, ¿no? Nos hicieron unos recorridos estupendos por el Arsenal, por el Castillo de San Felipe, por el dique de la Cabana, ¿no? El dique civil de la Cabana, y entonces les contamos todas estas historias, porque a veces se reúnen en los jardines de Capitanía y dicen, hay una escultura allí de muchos colores, pero no sabéis quién es, pues vamos a ponerle nombre, Zenón de Somodevilla. Entonces se matan de la risa porque el nombre Zenón sí, de Somodevilla, el Marqués de la Ensenada. Sí. Entonces les digo de broma, cuando vais al Marqués de la Ensenada le dais abrazos porque le debemos la vida de Ferrol, ¿no? Ahora, si veis en algún sitio un retrato del Marqués de la Victoria, le hacéis así, fuera, fuera, ¿no? Y es Bueno,
verdad, y lo consiguen, y consiguen hacer un prodigio sí. de ciudad también, porque es una ciudad, oye, a Cartabón y a Escuadra, hecha especial para la corona y para la grandeza de España. Ese es el gran Ferrol. Ese es el Ferrol del que somos hereditarios, ¿no? y el que tenemos que ensalzar, sin olvidarnos que tenemos un origen medieval, pero ensalzar lo que no ha destacado no tiene mucho mérito, ¿no? Lo realmente único es este Ferrol nacido en la Ilustración, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Se habla siempre del Ferrol de la Ilustración, el Ferrol de las luces. Sí, pero oye, para construir ese Ferrol de las luces, muchas cuerdas de vagos y maleantes, muchas personas que tuvieron que cumplir penas de prisión para picar piedra. En San Campio. Efectivamente, en el penal de San Campio. En el penal de San Campio, que es hoy el Museo Naval. Efectivamente, claro, sí, sí. Claro, porque aquello no era y en una la broma, cárcel pública también, también. Que se necesitaba mucha mano de obra y cuando no se tenía, en aquellos tiempos de las monarquías absolutas, se buscaba la mano de obra enseguida, ¿eh? Entonces... Y luego, en el siglo de las luces, lo que hay es una tremenda, ¿cómo te diría yo? Un movimiento muy laico, porque se va a zurrar todo lo que parece que es religión, por aquello de magia, o por aquello de... Entonces volvemos, viene la razón, pretende imponerse sola, y es un momento terrible también para la Iglesia. Sí, pero no tanto, porque ese movimiento muchas veces venía dirigido por la propia Iglesia. O sea, la Iglesia lo que quería era dirigir bien la fe para evitar la superstición. Sí. Y entonces lo que hacen es tratar de evitar pues algunos ritos o algunas costumbres que consideraban ellos indecorosas. Con algunas lo consiguen, con otras no hay tutía. No hay tutía. No hay tutía porque hay devociones populares que están muy arraigadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, por ejemplo, aquí en Ferrol, en el siglo XVIII, se aprovechaban algunas imágenes del antiguo San Julián, de ese que decimos que derruyeron, y salían en procesión, y oye, esas procesiones estaban financiadas por el concello, ¿eh? En el XVIII las pagaba el concello, pero se debatía y se decía, oye, pero estas imágenes no deberían de salir. ¿No era un laicismo beligerante? No. No, en muchos casos no es tanto, sí que lo hubo, pero no es tanto como se quiere poner. El peso de la Iglesia en España era muy grande, de las creencias, de la fe, de la devoción, y sí que hay intentos de reconducir esa fe. Pero que no se consigue nunca. Bueno, en algunos casos hay algunas manifestaciones que van perdiendo fuerza, pues van perdiendo fuerza, pues por ejemplo los disciplinantes, ¿no? Las cofradías de sangre, los que salen a la calle pues latigándose, ¿no? Todo ese tipo de cosas sí que van perdiendo fuerza porque se consideran no muy propias, ¿no? Sí. Pero hay otras que se mantienen. Y luego entra como un factor también importante en el 18, un boom de la masonería. De eso ya soy una total desconocedora. Porque hay... No me preguntes nada, no tengo ni idea de los masones. Porque entra también ahí en toda Europa, en toda Europa, y le trae, pero vamos, muchos dolores de cabeza a Carlos III. Yo solamente recuerdo una vez que estuvimos de viaje por Portugal y en Cascais, muy cerquita de Lisboa, sí, pero hay una quinta de los masones curiosísima, que yo desconocía y que tiene hasta una especie de torreón subterráneo con varias escaleras serpenteantes para los ritos de la iniciación de la masonería. Bueno, a mí aquello me dejó desconcertada, pero tal vez porque no conozco nada del mundo de la masonería. Que es el gran... ahora mismo estamos, ya te digo, iniciando la Navidad y estamos hablando de Belenes y estamos hablando del Niño Jesús y estamos hablando... dicen que es el gran enemigo de la Iglesia Católica. Tendremos que traer a un experto masón ahí. En masonería. Exactamente. Mira, pero en este momento ya en la recta final del programa, tu Belén. Yo te vi el otro día haciendo... Con mi buzo. Con tu buzo, preparando las figuritas, haciendo... Tú estás ahí todo el día, porque es que ahora ¿cómo lo puedes compaginar? Sí. ¿Cómo lo haces? Porque tienes tus clases... Tú me has visto las ojeras. No, te veo guapísima, como siempre, pero dime una cosa, tú ahora, por ejemplo, estás dando clase, ¿cuándo abrís el Belén? ¿Lo abrís los fines de semana? ¿Cómo es para contar? El Belén lo abrimos siempre el primer fin de semana de diciembre. Sí, o sea, ya está abierto. Ya está abierto, ya ha estado abierto. Y mientras no den las vacaciones escolares, es decir, hasta el día 23 de diciembre, abrimos fines de semana y festivos, viernes, sábados, domingos y los festivos. Sí. De 5 a 9, siempre de 5 a 9. Sí.
A partir del día 23, que ya hay las vacaciones escolares, date cuenta que los que mueven las figuritas son niños de colegio. Entonces todos, claro, la educación es lo primero. Y tú estás dando clase, y estoy dando todos clase, tenéis corrigiendo y todo. Claro. Y entonces pues abrimos eso de 5 a 9 y a partir del día 23 hasta el día de Reyes, todos los días de 5 a 9. De 5 a 9 quiere decir que la última función empieza sobre las 8:30. Claro, que no sea a las 9. Efectivamente, a veces viene la gente y dice, es que cerráis a las 9 y pone ahí el cartel, ya, pero es por funciones y las funciones duran unos 25 minutos. Entonces la última función sobre las 8:30, entre que abrimos, que se coloca la gente y todas Bueno, estas y tu cosas. hermano, que está en León, sí, pero me imagino que ahora estará deseando poder venir a echarte una mano. Bueno, mi hermano viene todo el año, es un ferrolano, madre mía, vive en León, tiene su vida hecha allí, tiene su plaza ganada en la universidad ya hace un montón de años, pero no hay fin de semana que no venga, está muy vinculado a la Orden Tercera, acaba de salir reelegido ministro de la Orden Tercera por tercera vez. Así que en la junta que tenemos para poder mantener esa capilla, el patrimonio y el legado de San Francisco, pues tiene un papel él muy relevante. A mí me llena de orgullo porque es otro Alfredo Martín. Es otro Alfredo Martín. Además es fiel heredero de su padre, es un hombre que tiene todo corazón, ¿no? Él bromea, trae a sus alumnos de la Universidad de León muchas veces a Ferrol y claro, a los pies de la capilla el pueblo de Ferrol tuvo a bien dedicarle esa plaza a mi padre, ¿no? En ese barrio donde él nació, Glorieta de Alfredo Martín. Entonces los alumnos el año pasado miraban y me decían, Alfredo, pone Glorieta de Alfredo Martín. Y él, que es muy socarrón, tiene ese sentido del humor de mi padre, dice, sí, no lo pude evitar, ¿no? De broma. Pero Alfredo Martín sigue Martín, latiendo vivo entre nosotros, sí. Tu madre también, que es mi madre un amor. Sí. Y ya te digo, y yo lo único yo no, lo que tendría que daros es las gracias a todos. Las gracias a tu padre, las gracias a tu madre, las gracias por ser como fueron, a vosotros por ser como sois. A tu hermano Alfredo, que ya lo sentaré aquí un día que fuera, ya que me dices si que lo consigues, tanto, madre mía, no lo consigues. A ver si consigo traerlo. Y sobre todo a ti, por toda tu fuerza, por todo tu encanto, por toda tu ilusión, por todo lo que sabes, porque es un auténtico placer escucharte, Ana. Muchísimas gracias, porque Ferrol, contigo, eres el gran lujo de Ferrol. Pues yo quiero dar las gracias también, porque el Belén no podría funcionar año tras año sin los muchachos que tenemos allí. Entonces tenemos unos muchachos que me vas a dejar que los mencione. Sí, tenemos dos pajes fabulosas, dos chicas, Scarlett y Jung, que ya llevan un montón de años con nosotros, que fueron monaguillos de la Orden Tercera, que se han hecho terciarias franciscanas, o sea que son unas niñas encantadoras con unos valores fuera de lo normal. Tenemos 4 figuras, a Pablo, a Hugo, a Dani y al pequeño Juan Pablo, que es el más pequeño de todos. Su madre es polaca y que tiene mucha vinculación además con el mundo cristiano. El técnico de las luces se llama Geray. Y el abuelo de Geray y de Hugo es un terciario franciscano también, Lorenzo Rendueles, que lo que me ha ayudado este año no te lo puedes ni imaginar. Dices tú, ¿cómo haces? Yo a veces empiezo una cosa, llega Loren, pero Ana, ¿qué haces? No, es que me tengo que ir para el cole, pero no me da tiempo a terminar esto, tal. Él lo mira, me voy, cuando vuelvo, me lo tiene listo, ¿no? Entonces nos presta mucha ayuda también con los colegios. Atender los colegios por la mañana es muy difícil porque estamos en horario laboral, pero bueno, hacemos el esfuerzo porque sabemos que es muy didáctico. También en época ahora. Sí, todos los días tenemos colegios por las mañanas. Entonces, también. Claro, ¿cómo lo hacéis? Es que bueno, algo funciona como si fuera milagro. Pues efectivamente, a veces hay algo que nos ayuda porque es muy trabajoso, ¿eh? No es un Belén que abra sus puertas, que todos tienen mérito, hay belenes preciosos en Ferrol, tenemos que hacer una ruta de belenismo ya, los de las cofradías, el de un chico que hay en la zona de ultramar que hace un Belén precioso en la Asociación de Vecinos de Canido, en la calle San Francisco, Carlos Casanova. Hay un montón de belenes que hay que salir a verlos a la calle. El nuestro tiene la peculiaridad que va por funciones, que entre función y función hay que dejar todo preparado, que las figuras se mueven a mano. Entonces no es abrirlo y cuidarlo, es abrirlo y mantenerlo todos los días. Todos los días se rompe una figura, hay que arreglarla, todos los días hay que volver a ensayar porque los que mueven no se acuerdan muy bien o no mueven muy bien una y hay que recordarles cómo se hace. Es una tarea incesante, sí que lo es, pero muy bonita, ¿eh? Preciosa, mira, muchísimas gracias. Hay montones de belenes, pero la Navidad en Ferrol empieza con el Belén de Alfredo. Muchas gracias. Gracias a ti, corazón. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben. Hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren.